se utiliza. Es lo bueno que no hay nada de desecho y todo se puede volver a utilizar mientras que no haya pasado por el horno. Aquí con ese riñón que es más durito que la esponja, quito lo que las marcas que había hecho con esas florecillas de plástico. Ahora le paso ese que es de goma un poquito más suave y todo es para alisar la superficie para que no queden marcas y pueda volver a empezar. Bueno, el encargo tenía una frase en concreto y utilicé esta letrita que yo tenía para tinta sobre el barro. Tú si eres bonita, y yo hice otra para vender en Etsy que era tú sí que eres bonita. ¿Veis cómo se quedan así? Estas son las florecillas que yo había traído, ya están un poco pachuchas, pero esas son unas que me sobraban a mí, que nunca las tiro porque de las que recorto y se quedan mal para prensar para mi cuadro, las guardo y luego las uso para trocitos para el papel reciclado o a lo mejor en algún adorno, de alguna tarjetita. No tiro nada. Pues como veis, coloco las flores, que la idea era que fueran como pequeños girasoles. Entonces estas me vienen súper bien para la forma y repaso ahí con el punzón, le hago un rabito y repaso si hay alguna zona que necesita ser retocada. Esto es una esponjita de maquillaje que la utilizo porque para la puntita voy quitando un poco el cuadradito de las letras y con este rodillo que es para pintura aplasto un poquito las flores. Como veis, con la esponjita es más precisa con una esponja más grande y quito así los bordes de las letras y lo que necesite. Hay que ponerla húmeda pero escurrirle bien el agua. No puede estar muy húmeda porque si no todo ese agua lo absorbe el barro y se queda blandito y no puedo trabajar sobre él. Como veis, en este tiempo ha sido imposible mantener la uña bien porque en el torno y con todas las cosas que hago el esmalte se va enseguida, pero da igual, eso es lo de menos, vamos. Veis, se moja la esponjita, se escurre y se le da ahí al borde. Era un poco complicado tener el móvil en una mano y hacerlo con la izquierda porque yo soy diestra, pero quería sujetar el móvil con estabilidad, entonces no ha sido lo más perfecto del mundo. El barro se pone en un trapito para que no se pegue a la madera de la mesa y con ese punzón, veis, de la que no se notan mucho los pétalos, pues yo lo repaso y le doy más formita. Todo el fondo de sonido no he podido dejarlo porque siempre tenemos música allí. Eso es hilo de cándal que se puede meter en el horno cerámico. Lo corto, lo doblo y lo pongo para que quede como un enganchito, para que puedas colocar el azulejo donde tú quieras en la pared. Esto es barro de baja temperatura, pero puede llegar a los 1000 grados y no cualquier alambre lo soportaría.
yo